Buenos días a todos. Como en anteriores ocasiones, hoy os traemos un nuevo webinar sobre, en este caso, el conector Signature App. Principalmente intentaremos mostraros cómo automatizar diferentes procesos, ¿no? y áreas de vuestra empresa, pero sobre todo enfocado a la firma digital. Y eso abarca, evidentemente, cualquier proceso donde intervengan varias personas a la hora de firmar documentos. ¿De acuerdo? Y para la sesión de hoy contamos con Natalia Fernández, que es la directora de ventas de Partners y Alianzas en Signaturit, y por otro lado yo mismo, Xavi Pallares, líder tecnológico en el desarrollo de este producto. Antes de nada, únicamente daros un breve resumen de nuestra empresa GroupMe y de Signaturit. Únicamente deciros que nosotros somos una consultora enfocada no solamente a la implantación de proyectos y consultoría de SAP, sino también consultoría en cuanto a transformación digital eh, en otras herramientas fuera del ámbito SAP, en lo que se refiere a CRMs, en lo que se refiere a gestores de proyectos y otros ERPs. Y bueno, contamos con una experiencia de más de 10 años en este mundo. Como os decía, en esta sesión contaremos con Natalia Fernández, a quien doy paso un poco para que se presente y nos pueda dar 4 pinceladas también de Signaturit como empresa. Muchas gracias, Xavi, y gracias por invitarnos hoy a estar aquí con vosotros. Sí, Signaturit somos una empresa, somos una legal tech europea. Actualmente pues, podemos considerarnos y afirmar que somos líderes en servicios de confianza y transacciones digitales. Y esto es así porque, bueno, las cifras que podéis ver aquí avalan un poco nuestra trayectoria, nuestra experiencia y el crecimiento que estamos experimentando pues, año tras año, ¿no? Si pasamos a la siguiente slide, vemos que como empresa, destacar que somos una de las empresas europeas que nacimos en Europa para respetar y para cumplir con la normativa europea, que es una de las más exigentes. Como resultado de también esta política de expansión y crecimiento, hemos ido adoptando legislaciones y leyes de los mercados donde nos estamos posicionando, como es el mercado de Estados Unidos y el de Latinoamérica, y eso pues, nos hace que seamos a día de hoy una de las soluciones específicas y líderes en este aspecto. Nuestra experiencia, si pasamos a la siguiente slide, Xavi, la avalan también nuestros clientes. En realidad, pues clientes que pertenecen a todos los sectores, todos los ámbitos, desde el sector privado al sector público, sector automoción, sanidad, seguros, banca, consultoría, etcétera, porque, bueno, porque en realidad el proceso de firma es un proceso necesario y que aparece en casi prácticamente en nuestro día a día de forma habitual, ¿no? Y la voluntad de Signaturit es la de poder dar solución a todas estas necesidades. Si vamos a la siguiente, gracias. Nuestra propuesta de valor básicamente es ofrecer transacciones fluidas que permitan mejorar la experiencia de usuario en todo momento. Y ese proceso de firma podemos considerarlo como el aspecto final dentro de un proceso que puede que puede necesitar diferentes aspectos, como puede ser la identificación de usuario, la autentificación de la persona que realmente está firmando, el poder recopilar datos referidos a esa persona que luego nos permitan evaluar o calcular un análisis de riesgo que nos permita pues, luego conceder un préstamo o hacer un onboarding en banca, ¿no? Entonces el proceso de firma pues, puede ser algo tan sencillo como pues, simplemente aceptar un NDA o algo tan complejo como crear una cuenta o pedir un crédito en un banco o más, ¿no? Y durante todo este proceso, Signaturit lo que hace es garantizar la seguridad, la gobernanza de datos y la conformidad de respetar las leyes pues eso, que regulan y gestionan todo este proceso para velar por la seguridad y la fiabilidad. Por último, un apunte en los que podemos definir los principales procesos de firma que nos podemos encontrar, pues desde la firma simple,
que es un simple check, firma con biometría, en la que pues ya necesitamos una serie de procesos que garanticen que esa firma pues realmente tiene validez legal, y luego pues ya la firma avanzada, que implica el certificado, el uso también de certificados digitales, los cuales también podemos gestionar y generar desde Grupo Signaturit, ¿no? Con lo cual pues, bueno, la propuesta de valor que damos al mercado es bastante completa en este aspecto. Y ya sin más, os doy paso para que vosotros podáis continuar con vuestro... ¿Por qué sois Perfecto. tan importante para nosotros en el mundo SAP? Al final, con el conector Signaturit SAP venimos a cubrir un nicho bastante importante y venimos a dar una solución global. Por un lado, cubriendo las necesidades del sistema SAP en cualquier multinacional y por otro, que es sobre todo lo más importante, ¿no? Apalancándonos en la experiencia y sobre todo la funcionalidad que ofrece Signaturit como herramienta de seguridad, ¿no? Propuesta de valor y sobre todo a nivel de auditoría. ¿De acuerdo? Evidentemente, con este conector conseguimos automatizar muchísimos procesos, no solamente en SAP, sino a nivel global, a nivel empresarial, y eso es un gran avance, ¿no? Principalmente este conector podríamos decir que tiene infinitos casos de uso. Ah, realmente en este webinar vamos a proponer o vamos a mostrar los tres principales en el área de recursos humanos, de compras y de ventas, pero realmente cualquier proceso de empresa en el que intervengan varias personas, ¿no? y tengan que firmar un documento es susceptible de ser automatizado. Am, con lo cual, como decía, los casos de uso son infinitos. En este caso, ¿vale? Lo que vamos a hacer, os voy a compartir. Os voy a compartir el conector propiamente de SAP, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, como veréis, ahora veremos un caso de uso completo en el área de ventas, también de recursos humanos, y os comentaré un poco la parte de compras. Deciros, el conector puede utilizarse tanto de forma manual como completamente automatizada, es decir, transparente al usuario, ¿vale? Ya ahora lo veremos. Y eso abarca un sinfín, ¿no? de casuísticas que se pueden, que pueden ser más eficientes dentro de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, ahora veremos el caso manual en el que un usuario ejecutaría desde el propio monitor toda la secuencia de aprobación, pero tened en mente que cualquier proceso no hace falta que el usuario intervenga. Puede intervenir de forma manual, como lo veremos, puede intervenir simplemente con dos clics o a partir de ciertos triggers en el sistema podemos ejecutar todo el proceso de forma transparente. ¿De acuerdo? Entonces, desde el monitor podemos ejecutar un proceso de firma en el que intervienen varios destinatarios. ¿De acuerdo? En el propio producto se puede definir esa jerarquía de aprobación. La jerarquía de aprobación puede ser o bien secuencial o bien paralela. ¿De acuerdo? Según las necesidades de cada proceso. Entonces, vamos aquí definiendo tanto los nombres como los emails de los integrantes que van a ir firmando. Deciros que existe la figura, aparte de firmante, de validador dentro de esta solución, en la que únicamente esa persona actúa como, valga la redundancia, como validador, ¿no? Es decir, entra al documento, revisa que esté todo correcto y únicamente le da a un check, pero no actúa como firmante. ¿De acuerdo? Dentro de esta solución donde se definen la jerarquía, ¿no? y los diferentes integrantes, existe la posibilidad también de poder informar o bien un teléfono o bien un DNI. No es excluyente, ambos se pueden configurar a la vez. ¿Y eso cómo afecta? Cuando uno de los integrantes recibe un correo, si tiene un teléfono asociado, automáticamente recibe un PIN y únicamente puede acceder al documento y a su firma si introduce ese PIN. Esto de alguna forma está muy orientado, por ejemplo, a recursos humanos. Cuando estamos enviando ciertos contratos de confidencialidad y no queremos que ninguna otra persona
pueda acceder, ¿no? Entonces, para evitar que se envíe un flujo erróneamente a alguien, podemos poner su validación como teléfono o DNI y sabemos que solo esa persona podrá acceder a ese documento, ¿de acuerdo? También deciros, a nivel funcional, a la hora de firmar, como bien comentaba Natalia, hay diferentes tipos de firma. Está el simple, el avanzado y con certificado digital. En este caso, nosotros habilitamos desde el producto la posibilidad de que cualquiera de los integrantes, bien seleccionándolos, puedan firmar ese documento mediante un certificado digital que tendrán alojado en local en su escritorio. Esto está muy orientado, por ejemplo, a ciertos apoderados, ciertas personas apoderadas que tienen un certificado digital de empresa y quieren firmar pues, ciertos documentos globales de empresa, ¿no? Que no van a su nombre. Y por último, deciros que dentro de la jerarquía también existe el campo identificador, donde de alguna forma definimos ese firmante, en este caso Dani, ese firmante dónde queremos que firme dentro del documento. ¿Vale? Ya veremos también ahora a continuación que se puede firmar en cualquier lugar del documento o no. Podemos definir una zona en concreta donde esa persona deba firmar. ¿De acuerdo? También deciros, en cualquier flujo de firma siempre vendrá acompañado de un asunto y de un mensaje que puede ser manualmente definido o puede ser eh, definido de forma estándar previamente. ¿De acuerdo? Y como funcionales adicionales tenemos el campo referencia, que es un campo donde podemos almacenar datos importantes que a posteriori queremos seleccionar, bien desde el monitor o bien desde la plataforma de Signaturit o bien desde donde sea. Tenemos también los días recordatorio, es decir, cuando enviamos un flujo de firma, si ninguno de los integrantes de la jerarquía ha firmado, se envía un recordatorio a los 5 días por defecto. Este valor se puede configurar. Y también tenemos los días de expiración, es decir, si en 10 días el flujo no ha sido firmado por todos los integrantes, automáticamente queda descartado y queda cancelado. ¿De acuerdo? Y como decíamos, la aprobación siempre puede ser paralelo o secuencial. Esto vendrá dado según la necesidad de cada proceso, tanto en el área de ventas, de recursos humanos, de compras, de donde sea. ¿De acuerdo? Y también deciros que existe la funcionalidad de, esto va muy orientado, por ejemplo, a procesos donde intervienen comerciales. Si nosotros queremos que en el momento de que firme un cierto comercial o imaginemos que está en un restaurante, ¿no? Y tiene que firmar el cliente. Si queremos que en ese punto se adjunte un albarán de entrega dentro de todo el flujo, entonces aquí podemos indicar en el proceso de firma que efectivamente queremos que en ese punto en concreto nos adjunten el documento. ¿De acuerdo? Y por último, evidentemente, dentro del proceso se adjunta el fichero que queremos que se firme, ¿no? Fijaros que este proceso es puramente manual. Aquí entraría el usuario y iría informando todos los campos. Como os decía, este es el peor caso, ¿no? ¿Dónde radica la automatización o dónde radica la mejora? Es precisamente en la automatización de todo el proceso. ¿De acuerdo? Ahora veremos, ahora ya hemos ejecutado el proceso de firma y inicialmente el validador recibe el documento. Como decíamos, es un simple validador. Aquí entrará, revisará el documento, mirará que estén los datos correctos y ya está, no interviene nada más a nivel de firma. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un documento ejemplo. Y una vez ha validado, automáticamente el proceso de firma sigue su secuencia y el siguiente firmante recibirá un correo. En este caso, en nuestro ejemplo, hemos puesto siempre el mismo correo para que lo podáis ver, pero ahora recibiríamos el siguiente correo y ahora sí actúan los firmantes. En este primer caso, acordaros que no hemos puesto ningún identificador, con lo cual el firmante accederá al documento, lo revisará y podrá firmar donde sea.
Esta firma, como digo, se puede ubicar en cualquier lugar del documento. Perfecto. Una vez está firmado, el workflow sigue su proceso y llegaría ya al último destinatario donde accedería al documento también. Deciros que estos correos son totalmente personalizables. Aquí hemos puesto uno muy simple y no sé si recordáis cuando hemos comentado que el validador recibía su correo, era un correo bastante más elaborado. Entonces, simplemente deciros que todo esto es personalizable. Y aquí en este segundo firmante, que es el último del proceso, también accederá dentro del documento. Y recordar que antes hemos puesto el identificador YEDILA. Con esto lo que conseguimos es que el firmante solo pueda firmar en el lugar donde se ubica la cajita. Fijaros que justamente aquí, en la parte de arriba, existe la palabra clave que nosotros habíamos informado en el conector. ¿De acuerdo? Y no es posible mover esta firma. Entonces, esto está muy orientado a documentos, por ejemplo, contractuales, ¿no? Donde en la parte inferior del documento siempre se sitúa pues, a la derecha el cliente y a la derecha el proveedor o empleado y director, ¿vale? Con esto, ¿qué conseguimos? Pues que los documentos siempre estén firmados donde exige la ley o donde la empresa requiere que esté informado. ¿De acuerdo? Y como podéis ver, en este caso, ahora firmaría y ya finaliza todo el proceso de firma, donde estaban definidos tres integrantes, un validador y dos firmantes. No siempre tiene por qué haber un validador en un flujo. Esto va a necesidad de cada empresa, ¿no? y de cada proceso. Y eso sí, una vez ya se ha firmado por completo todo el proceso, todos los integrantes, en este caso los tres, reciben un correo con la copia del documento. ¿De acuerdo? Fijaros que en todo momento, sí, el proceso se inició en SAP, pero una vez sale del sistema, es Signaturit quien ejecuta y interviene en todo el proceso. Básicamente porque ellos son quien audita todo el proceso y de alguna forma quien garantiza que legalmente se está firmando y bueno, una serie de requisitos que ahora veremos. Desde el propio monitor del conector, ahora podemos ir viendo la trazabilidad, ¿no? Y monitorizando los diferentes workflows que se han ido ejecutando. Fijaros que aquí tenemos unos campos de selección. La realidad es que luego cada empresa nos pide personalizar esos campos, añadiendo, sí, en este caso añadiendo, según el nicho empresarial, ¿no? Y luego también lo que nos suelen pedir mucho es la gestión por roles. Eso es totalmente implementable en este caso y el monitor o el acceso al monitor se define según la necesidad de cada empresa. ¿De acuerdo? En este caso vamos a ver los flujos que están en estatus completado. Básicamente el que hemos realizado ahora será el que analicemos. Fijaros que en este monitor se muestra a nivel global todos los datos de ese flujo, desde su estatus actual, el campo referencia que antes mencionábamos, que en este caso habíamos indicado el documento de compras, el fichero adjunto, ¿vale? Y en todos los flujos siempre podemos ver los eventos que se han ido ejecutando, tanto en fecha como en hora. Si ha abierto el mail, si ha aceptado los términos y condiciones, si lo ha firmado. Entonces, siempre podemos ver la trazabilidad de ese proceso. ¿Vale? Evidentemente, cuando se ha completado ya el flujo, podemos descargar el PDF firmado, podemos descargar también el adjunto que se hubiera incluido si fuera necesario y siempre podemos descargar lo que se llama el Audit Trial. El Audit Trial es lo que es el documento que, digamos, Signaturit ofrece a nivel legal o a nivel de auditoría, donde de alguna forma garantiza que todo el proceso se ha realizado de forma correcta, donde muestra las evidencias del proceso, los intervinientes que han ido firmando. En este caso también se detalla la IP, la fecha, la hora, el dispositivo, ¿no? El navegador donde se firmó, con lo cual queda todo totalmente trazado y auditado.
Esto, por ejemplo, en disputas legales donde se podría poner en duda la firma de un documento, el audit trial sirve como, de alguna forma, base, ¿no? para poder defender, ¿no? Esos hechos. ¿Vale? Y dentro del monitor también existen las opciones de recordar y de cancelar, que ahora mencionaremos. ¿Vale? Recordar básicamente es desde el monitor, aunque antes veíamos que había la funcionalidad de que a los 5 días se manda un recordatorio por defecto, un usuario podría acceder al monitor y ejecutar manualmente ese botón, ¿vale? El de recordar. Con lo cual, en este momento, cuando tú apretas, automáticamente se envía un mail a la persona o a los integrantes que no han firmado el documento. ¿De acuerdo? De la misma manera, si hemos enviado por error un workflow a alguien que no toca, podríamos cancelarlo. En ambos casos, como resultado, pues se obtiene un correo indicando, pues efectivamente, oye, que necesitas firmar un documento o bien se ha cancelado el proceso. Ahora se ha ejecutado la cancelación también, ¿de acuerdo? Y ahora veremos los dos correos donde se informa al usuario que efectivamente el proceso se ha cancelado o bien, oye, tienes un recordatorio de firma. ¿De acuerdo? Fijaros que este email son totalmente personalizables, son diferentes a los de antes, ¿vale? Un poco para que veáis la diferencia. ¿De acuerdo? A nivel de conector, como tal, existe el apartado de configuración. Desde el apartado de configuración se puede definir los usuarios que van a acceder al monitor y de la misma forma se definen aquellos que son administradores o usuarios normales. Y además se puede definir también los parámetros que por defecto aparecen en la pantalla de definición de workflow de firma. ¿De acuerdo? Pues los días de expiración, de recordatorio, si el modo de firma secuencial o paralelo. ¿No? Y bien, como os comentaba, hasta ahora hemos visto el caso puramente manual. Ahora vamos a ver el caso semiautomático, en el que únicamente una persona accediendo al monitor con 2 clics podría ejecutar todo un proceso. ¿Vale? ¿Esto cómo lo hacemos? Primero definiendo las lógicas automáticamente, ¿vale? Y luego, dependiendo de si la empresa quiere obtener documentos de un módulo de ventas, de compras, de recursos humanos, ¿vale? Aquí nosotros habilitamos la opción de poder escoger cualquier documento. Evidentemente, cada empresa luego lo personaliza según sus necesidades, ¿eh? Pero para este ejemplo, aquí obtenemos todas las facturas, pero podrían ser pedidos, contratos, entregas. Podemos seleccionar una o varias y en el momento de firmar, automáticamente nos rellena toda la pantalla automáticamente. ¿Vale? Con todos los campos. Con lo cual, con 2 clics ya se ejecuta el proceso. ¿Vale? De la misma manera, este es un caso de ventas, pero también nos vale para compras. Para recursos humanos, ese botón, en lugar de obtener eh, documentos de ventas como veíamos, estaríamos seleccionando número de personal, en este caso los trabajadores de la empresa. Y seleccionándolo, ¿vale? Automáticamente nos rellena todos los campos y nos adjunta el contrato que tenga asociado en su tabla, digamos, de recursos humanos. ¿Vale? Con lo cual, fijaros que con 2 clics ya hemos ejecutado el proceso. Ahora automáticamente, pues la persona de recursos humanos recibiría su correo. Disculpad que le he dado aquí sin querer. Iniciando, disculpad, se ha parado. Vale, entonces fijaros que a nivel semiautomático, efectivamente, una persona podría acceder al monitor y con 2 clics ejecutar cualquier workflow de firma. Yendo al caso más extremo, donde queremos automatizar al 100% todo el proceso,
Existiría, por ejemplo, un caso de compras que estamos implementando actualmente, donde el usuario ya no ni siquiera accede al conector. Realmente los triggers que disparan todo el flujo, ¿no? Todo el workflow de aprobación y que informan todos estos campos que estamos viendo, incluido el documento adjunto, sería la propia grabación desde el sistema SAP, por ejemplo, de las solicitudes de pedido o de los pedidos de compra. En ese caso, en el momento de guardar, automáticamente, de forma transparente al usuario, se ejecuta todo el proceso. ¿De acuerdo? Y se iniciaría el proceso de envío a cada uno de los integrantes, en este caso, por ejemplo, del pedido de compras, en base a la estrategia de liberación. ¿Vale? Entonces, realmente, como os decía, al principio, los casos de uso son infinitos en cualquier módulo o proceso de SAP. Y se puede automatizar desde el caso más extremo, donde el usuario no interviene en el proceso, hasta el caso más manual, ¿no? Incluso puede ser una situación mixta, ¿no? Podemos tener ciertos procesos automatizados 100% y dejar la puerta abierta desde el monitor, pues para ciertos procesos que no son rutinarios. Es decir, pues si yo esta semana tengo que enviar un documento que nunca había enviado, lo puedo hacer de forma manual desde el propio monitor. ¿Vale? Con lo cual, aquí abrimos un abanico y damos una versatilidad al conector en cualquiera bueno, de sus situaciones. ¿De acuerdo? Y ya estaría. Evidentemente son 4 pinceladas para que os hagáis idea de cómo funciona el monitor y el conector, evidentemente. Y a partir de aquí únicamente resolver dudas que nos soléis trasladar, ¿no? Evidentemente, luego las necesidades de cada empresa requieren de una, de una, de una reunión más personalizada, ¿no? Donde se tratan diferentes aspectos, pero básicamente deciros, este conector está pensado tanto para SAP S/4HANA como R3, ¿vale? Muchos clientes nos piden la necesidad de, una vez ya todos los workflows de firma están ejecutados, de poder llevar a cabo una, una integración de todos los documentos firmados a una base de datos propia o un gestor documental. ¿De acuerdo? Entonces, esas integraciones las hemos hecho y siempre son al final del proceso, es decir, una vez por mes se recuperan todos los workflows en estado completado, se coge el documento firmado por todos los integrantes y se lleva al repositorio documental que disponga el cliente. ¿Vale? Realmente no hace falta porque Signaturit ya dispone de esa base de datos donde aloja todos los documentos firmados, pero sí que es verdad que a nivel legal a veces ciertas empresas tienen que hacer custodia propia de ciertos documentos, entonces nos piden, digamos, duplicar esa custodia, ¿no? del documento. Luego también, como habéis visto, bueno, quizá no lo he mencionado, pero en el conector estamos recuperando siempre documentos de SAP de cualquiera de los módulos, pero también es posible adjuntar documentos que tengamos en local en nuestro escritorio, ¿vale? Aquí siempre existirá la posibilidad, como veis en el botón, de poder escoger un Word que hayamos hecho en ese momento, un contrato, lo que sea, ¿vale? O procesos muy específicos que quieres enviar un documento financiero pues, del banco que nunca habías enviado, ¿no? Por lo tanto, digamos que con el conector cubres tanto documentos propios del sistema SAP como documentos externos. Y ya por último, porque es una de las premisas o es una de las variables también que tienen mucho en cuenta los clientes a la hora de implantar el conector, y es la duración del proyecto. Estamos hablando de media implantaciones de mes y medio según la complejidad de toda la solución. Intentamos que sea siempre un proyecto plug and play, ¿vale? Pero sobre todo intentamos definir fases a lo largo del proyecto. De alguna forma intentamos parcelar cada una de las casuísticas, e irlas implementando y que el cliente, pues de alguna forma vea el retorno lo antes posible, ¿no? Y pueda familiarizarse con el producto, pues conforme se va ampliando, ¿de acuerdo? Simplemente para que os hagáis una idea. Suele pasar que a posteriori nos enviáis correos, pues
trasladando dudas que a lo mejor son muy personalizadas, ¿no? Según el tipo de empresa. En cualquier caso, aquí os dejamos tanto el contacto de mío como de Natalia, ¿vale? Para cualquier duda que podáis tener. Y nada, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis.